La conquista de América empezó en 1492. Es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros tenían que Allendes hubieran monstruos marinos y también creían que a partir de un punto los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes reconocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partió de la idea que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especies tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano al Imperio Otomano, pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar otras rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio en las costas africanas. Ya habrían descubierto la isla de Madeira, las Azores y la Cabo Verde. La corona portuguesa en aquellos momentos perseguía un plan para llegar a la India por el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, viendo una ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional al este en tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que la radio de la Tierra era mucho más grande. En medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual transmitió el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto tras la declinación del rey de Portugal. Colón ofreció su proyecto a los reyes católicos Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto. En caso de la misión fuera exitosa, el documento se le otorgaba el título de Gran Almirante del Mar Océano y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios de a Colón. Le costó ensayar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido produjo verdadero pánico, pero finalmente el 3 de agosto de 1492 Colón partió del puerto de Palos de la frontera con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña, que en realidad la Santa María era la nao que gustaba menos a Colón, era más grande y menos maniobrable. Vicente Ñáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón condiciona a sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisiona de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa altitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492 la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de Gómera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las botes de mando de Martín Alonso se consiguieron resolver esas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada.
y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y predicciones realizadas por Colón. Entonces, cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guananí para los nativos. Colón lo bautizó como San Salvador. Hoy la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más con el tiempo y nuevos viajes. La teoría se incrementaba de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría de una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo hasta su fecha de su muerte, y Colón murió sin saber que descubrió América. En la conquista hubieron 4 etapas: el descubrimiento, la conquista, la colonización y la evangelización. El descubrimiento. Los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla enviaron expresamente a Cristóbal Colón a una campaña de descubrimiento de nuevas tierras para ampliar el aspecto de explotación natural y mineral de su reino. La conquista. El proceso de la conquista se llevó a cabo con una brutalidad desmedida. Los conquistadores llevaban a su paso a los pobladores locales esclavizándolos y maltratándolos a placer sin la más mínima compasión. La colonización. Básicamente los colonizadores implementaron la práctica de las lenguas europeas, idioma español, portugués, francés e inglés, además las pertenencias de las actividades culturales a las costumbres de la sociedad. La evangelización. La enseñanza y práctica de la fe católica se implementó como herramienta colonizadora para imponer la fidelidad a la monarquía española en el caso de la colonia españolas, en el marco de las misiones religiosas. Y también les despojaban de sus antiguas religiones. Con la conquista de los españoles también participaron los católicos, los cristianos, ya que querían evangelizar y enseñar la doctrina cristiana. Los españoles, al llegar, muchos indígenas murieron a causa de las epidemias que traían los españoles, como la varicela, la gripe y el sarampión, pero también se produjeron trabajos muy forzosos que no aguantaban los indígenas y que otros no querían tener hijos y llegaron dramáticamente a suicidarse con el fin de ya no sufrir. Y a todos estos indígenas bajaron de 9 millones de habitantes a 600,000 indígenas en América. Paso de los años, las cosas empiezan a cambiar, porque con la conquista aparecieron encomiendas que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayllu. El curaca, este español, al que se llama encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas tenían que pagar un tributo. Trabajar para el encomendero fue conocido como el servicio personal. En realidad,
Los encomenderos no siempre protegían a los indígenas y las encomiendas siguieron para hacer mano de obra gratuita por los indígenas. La evangelización o conversión de los indígenas al cambio del catolicismo fue uno de los cambios más importantes de los indígenas y fue exitosamente. Los indígenas creían que existían otros dioses y aceptar uno más no les hacía difícil. Los evangelizadores, al darse cuenta de esto, hicieron la extirpación de idolatrías, fue la erradicación que toda creencia religiosa, los naturales. Lo que ocurrió en realidad es que algunas creencias se mezclaron. Para hacer la evangelización, los evangelizadores utilizaron canciones, las procesiones y las pinturas. Ya pero con los españoles establecieron el virreinato, porque ya cuando los reyes católicos se enteraron que de disputas, se dieron cuenta que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron tomar el control de los territorios conquistados. Así en 1442, el rey Carlos V promovió las leyes nuevas que creó el virreinato peruano. Máxima autoridad, el virrey sería enviado desde Europa para tomar control de los territorios conquistados, así prohibiendo el servicio personal a los encomenderos. El nombre del rey español. Estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos que la corona española. Desde ese momento, el atributo puede ser colectado por la corona. A la llegada de los españoles, también trajeron la lengua castellana, como otras razas de perros, caballos, cerdos, mulas, la gallina, oveja, el burro, que creó el virreinato peruano. Máxima autoridad, el virrey sería enviado desde Europa para tomar control de los territorios conquistados, así prohibiendo el servicio personal a los encomenderos. El nombre del rey español. Estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos que la corona española. Desde ese momento, el atributo puede ser colectado por la corona. A la llegada de los españoles, también trajeron la lengua castellana, como otras razas de perros, caballos, cerdos, mulas, la gallina, oveja, el burro y la cabra. También trajeron cultivos como el maíz, la uva y la caña de azúcar. Así también trajeron enfermedades como la gripe, la varicela, etc. También lo que nosotros dimos al mundo es el pochoclo o choclo conocido, la papa o patata, la llama, la lana colorida, etc. La papa y el pochoclo son fundamentales para la dieta de la humanidad. También la lana de la llama es muy cotizada en algunos países y la lana colorida se usa en distintas telas. También la papa se sirvió como alimento para epidemias. La organización social de los indios aprendían español, a escribir, como igualmente los curacas, los negros. Los negros eran tratados como cosas. Algunos se mandaban a cultivar caña de azúcar. Los que se quedaban eran niñeras o limosneras, ya que al negro se le veía como un delincuente
Se fijaba más en lo físico en vez que la personalidad. También las mujeres vendían dulces o eran limosneras en las calles y vendían ricos dulces. Los blancos. Bueno, a los blancos se los considera como españoles. Eran privilegiados de muchas riquezas y gozaban ya que tenían grandes mercaderes. Y otros eran mineros, pero también había gente española pobre con negocios pequeños, pero se les trataba normal, o sea, se fijaba más en lo físico, en lo color y eso. No todos los blancos y negros eran separados, sino que algunos se mezclaban, y del negro y el blanco se llamaban mestizos. De indio y negro se les llamaba sambo, y de madre negra y padre español se le conocía como mulatos, pero no se realizó mezclas entre razas, sino entre culturas, la música, las creencias. En este En 1492, los españoles habían llegado a América, pero vieron que ya estaba poblada. Entonces, ¿qué podían hacer ante esta situación? Decidieron conquistarlos y llevarse todas las riquezas. ¿Quiénes participaron en la colonización? Sabemos que en un único ejército gobierna un rey con miles de soldados. En cambio, había varias empresas, algunas con más y algunas con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, que iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios nuevos. Por lo general, a los miembros de estas expediciones no les iba tan bien en Europa, así que pensaron que si iban a América volverían con grandes riquezas. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, que tenía las órdenes de explorar meticulosamente las costas que hoy es México. Y Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente y se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el rey azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses. A pesar de toda su hospitalidad, los españoles decidieron traicionarlo y decidieron secuestrar al rey y asesinarlo. Entonces los aztecas se enojaron e hicieron huir a Hernán Cortés y a sus soldados hasta el territorio de los Tlaxcala. Y los Tlaxcala eran unos viejos enemigos de los aztecas. Y ambos, los españoles y los Tlaxcala, decidieron aliarse y unir fuerzas para ir contra los aztecas, y ambos fueron a Tenochtitlán. Luego de varios y muchos enfrentamientos, tomaron el control del territorio azteca. Conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, fue a emprender la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, la mayoría de la población se había contagiado y muerto por la viruela. Y entre sus víctimas había muerto el Zapa Inca y su sucesora al trono, lo que dejó al Imperio Inca sin heredero. Y se desató una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo gobernador. Y Atahualpa, uno de los hermanos que proclamaba el trono, terminó triunfando. De camino a festejar su victoria, le dijeron que un grupo de hombres liberados por Francisco Pizarro merodeaban sus tierras. Así que decidió encontrarse con ellos sin saber lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Francisco le tendió una emboscada y decidieron secuestrarlo. Y el imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando hasta caer bajo el dominio de España.
¿Qué ventajas tuvieron los españoles en la conquista? A pesar que eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Y existen varios factores que los beneficiaron. En primer lugar, tenían armas más avanzadas, como por ejemplo espadas filosas, escudos metálicos, etc. También tenían armas de largo alcance, como por ejemplo fusiles y cañones. También tenían armaduras grandes y pesadas de hierro, que les protegían de los ataques. Además, tenían grandes animales de guerra que no había en América, así que esa fue una gran ventaja para ellos. Otra pieza fundamental de la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos. Los españoles se aliaron contra los pueblos enemigos de los aztecas y los incas para lograr vencerlos. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron con ellos varias enfermedades, como por ejemplo la viruela y el sarampión. Esas mataron a un gran porcentaje de la población nativa e incluso a dos grandes imperios. Estas enfermedades no afectaban de la misma manera a los europeos, ya que ellos habían desarrollado los anticuerpos necesarios. Y es así como los nativos americanos vieron cómo cambió todo su mundo para siempre. Palabras se puede decir que el descubrimiento de América en el año 1451, en una ciudad italiana al llamar Génova, nace un niño llamado Cristóbal Colón. Hijos de tejedores muy humildes, desde muy pequeño quería ser marino. Estudiaba geografía, pintaba mapas y había llegado a la conclusión que la Tierra era redonda. A la orilla del mar se sentaba con sus amigos a ver barcos. Ya grande tenía la idea de ser marinero y navegar por los mares. Fue a los Reyes Católicos a pedir dinero para comprar 3 naves y tenía la idea de viajar para descubrir un nuevo mundo. Los Reyes Católicos le dieron el dinero y con eso compró 3 barcos. Una, la Santa María, que era la más grande, que él mismo comandaba. La segunda, que era la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, y la Niña, comandada por su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Los 3 barcos partían al descubrimiento de una nueva tierra. Los marineros se cansaron de hambre y se amotinaron en contra de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón pidió plazo de 3 días para llegar a la nueva tierra, que era un mito. Ya cansados todos, ya tenían pocas esperanzas, ya no tenían bienes, hasta que el marinero Rodrigo de Vivar observaba unos trozos de madera flotando, y eso significaba que había tierra muy cerca, y gritó: "Tierra a la vista". Cristóbal Colón y las 3 carabelas llegaron en 1492, un 12 de octubre. Al llegar, Cristóbal Colón estaba muy feliz y dio gracias a Dios y besó el suelo
con su tripulación, donde los soldados tenían a la mano derecha una espada y a la mano izquierda una cruz. Los indígenas les recibieron alabándolos como si venían del cielo, se preguntaron los indígenas. Interesado en el oro que lucían los indígenas. Realizó intercambio de poco valor, y trajo oro de vuelta a los reyes católicos. Trajo oro y 10 indígenas como muestra que existía un nuevo mundo. Al volver a la isla había muchos rayos y hasta el punto que los barcos se querían inundar. Pero lo dominaron. Hicieron 3 viajes más y trajeron a la pequeña isla las vacas, animales, la canela en polvo, etc. Al volver, Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto una tierra grande, hermosa, y faltaba mucho por explorar. Y así partió al cielo, y esta historia marcó la historia comandada por Martín Alonso Pinzón y la niña, comandado por su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Los 3 barcos partían al descubrimiento de una nueva tierra. Los marineros se cansaron de hambre y se amotinaron en contra de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón pidió plazo de 3 días para llegar a la nueva tierra, que era un mito. Ya cansados todos, ya tenían pocas esperanzas, ya no tenían bienes, hasta que el marinero Rodrigo de Vivar observaba unos trozos de madera flotando, y eso significaba que había tierra muy cerca. Y gritó: "Tierra a la vista". Cristóbal Colón y las 3 carabelas llegaron en 1492, un 12 de octubre. Al llegar, Cristóbal Colón estaba muy feliz y dio gracias a Dios y besó el suelo con su tripulación, donde los soldados tenían a la mano derecha una espada y a la mano izquierda una cruz. Los indígenas les recibieron alabándolos como si venían del cielo, se preguntaron los indígenas. Interesado en el oro que lucían los indígenas. Realizó intercambio de poco valor, y trajo oro de vuelta a los reyes católicos. Trajo oro y 10 indígenas como muestra que existía un nuevo mundo. Al volver a la isla había muchos rayos y hasta el punto que los barcos se querían inundar.
pero lo dominaron. Hicieron 3 viajes más y trajeron a la pequeña isla, las vacas a la pequeña isla, las vacas, animales, la canela en polvo, etcétera. Al volver, Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto una tierra grande, hermosa y faltaba mucho por explorar.